Diálogos PAP, un espacio propicio para que podamos recuperar y reflexionar las experiencias enriquecedoras que desde este modelo PAP son posibles, sobre todo cuando confluyen en genuina colaboración actores sociales, estudiantes, docentes de proyectos de aplicación profesional que tienen la mirada puesta en el bien mayor. El día de hoy, equipos conformados por docentes, actores sociales, estudiantes y en algunos casos egresados, compartirán 5 experiencias PAP que versan sobre alternativas y estrategias que posibilitan la convivencia pacífica en la ciudad. Este espacio será moderado y le agradecemos mucho a la maestra Adriana Cristina Bacamuro, de la Coordinación de Reconciliación para una Cultura de Paz, CERPAZ, del ITESO, quien guiará la reflexión sobre las paces desde las experiencias de los PAP, que hoy presentan sus propuestas encaminadas a la creación de alternativas justas que promuevan la convivencia pacífica en la ciudad. El PAP Regeneración Social del Espacio Público, del DHDU, el PAP Emprendimientos Sociales, del DEAM, el PAP Gobiernos Municipales por un desarrollo local basado en la gobernanza democrática del DESOG, el PAP Movilidad Urbana Sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara, también del HDU, y el PAP Cultura y Transformación Social del DESO. Sin mayor preámbulo y con mucho agradecimiento por su presencia y su participación en este espacio, cedo el micrófono a la maestra Cristina Bacamuro y aprovecho para agradecer todo el trabajo y la gestión detrás de la maestra Cristina Rojo también. Muchas gracias. Hola, pues muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar en este escenario nuevamente con ustedes de los proyectos de aplicación profesional. Recientemente yo también me he movido de espacio aquí en el ITESO y estuve 13 años, ¿no?, colaborando en los PAPs, entonces con mucho gusto estoy acá de vuelta. Bueno, para dar un poco de marco hacia las reflexiones que estaremos invitándolos a hacer a raíz de los 5 proyectos de PAP que ahorita mencionó Rebeca, que van a presentar algunos elementos. Bueno, quisimos retomar 3 conceptos que consideramos que son valiosos en términos de seguir ahondando sobre la cultura de la paz y acciones que ya hacemos desde los PAPs para que esto se vaya permeando en la cotidianidad, ¿sí?, del trabajo de intervención o de incidencia que tenemos afuera a través de los proyectos. No, este no es. ¿La cambio desde aquí o nada más está el… Nada más es el título. ¿Dónde tienes el archivo? Perfecto, gracias. Gracias, Cristi. Ok, retomando. Aquí lo que está en la pantalla son 4 de los temas que vimos últimamente a través de los diálogos PAP. Sí, no son todos, pero son 4 de los temas. A partir de primavera 2021 empezamos con el cuidado de las personas, después ahondamos en cuidado de la comunidad, cuidado de la casa común 2022 y el año pasado se habló sobre construcción de cultura de la paz. ¿Sí? En ese marco se fueron realizando las conversaciones de los diálogos PAP. Y las ideas centrales que podemos rescatar de al menos estas 4 conversaciones tienen que ver con la ética del cuidado, qué significaba y cómo el etos del cuidado es un elemento importante, ¿sí?, a desarrollar a través de los proyectos de aplicación profesional. Otro elemento es la importancia de cómo aprender con otros, ¿sí?, podemos entender de manera más profunda la complejidad de la realidad, ¿sí?, cómo intervenir en ella. Quinto elemento que podemos rescatar de estos diálogos
es la responsabilidad social de la universidad como un agente de cambio. Sí, esto se habló mucho cuando abordamos en los diálogos el cuidado de la casa común, que era no únicamente hacer cosas afuera, sino esa corresponsabilidad de qué pasa cuando un proyecto termina o cuando estudiantes no llegan a ciertos proyectos, y es de mucha relevancia la problemática que se está atendiendo ahí. Y en el último diálogo, 3 conceptos fueron como más reiterativos durante las conversaciones, y uno tenía que ver con este quehacer colectivo que tenemos y que confluye en los PAPs para transformar nuestra cultura, ¿sí? Y con eso de construir las violencias, aquellas que vemos y aquellas que no necesariamente son tan visibles, ¿sí? También ahí se propuso, Gerardo Pérez nos hablaba sobre cultura de la paz, ¿sí? Entonces ahí se proponía que a ella podríamos llegar desde un análisis multi, inter y transdisciplinar que se permite, sí, que tiene un caldo de cultivo muy interesante en los proyectos de aplicación profesional por esta interacción que hay de distintas disciplinas, actores y dimensiones sociales. Y también la importancia que tenía el visibilizar las expresiones de PAP que ya se están dando, sí, esas prácticas cotidianas pacíficas que ya se dan, para desde ahí continuar generando este proceso de construcción de la violencia. Y bueno, en ese marco, lo que queremos proponerles el día de hoy son 3 conceptos centrales. Uno tiene que ver con retomar las 4 Cs de la excelencia humana, ¿sí? Este es un planteamiento que se hizo desde hace muchos años con el padre Kolbenbach y lo retoma el padre Nicolás, donde refiere 4 elementos que se busca desarrollar en todo estudiante de instituciones jesuitas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que la manera de proceder de los egresados y actores sea compasiva, ¿sí? Que sea desde este sentirse con el otro, actuar desde ahí y generar juntos, ¿sí? Tiene que ver con esta sensibilidad, incluso se habla mucho del amor para hacer las cosas y desde ahí construir o generar transformación social o cambio de estructuras sociales. Otro elemento, otra de las Cs, tiene que ver que sean personas conscientes, que sean personas que tengan un conocimiento de sí mismos y de su realidad, de su entorno profundo, y que desde ahí puedan generar estrategias que les funcionen, que les resuelvan a ellos situaciones personales, pero también que tengan una incidencia social, ¿sí? Comunitaria, ¿sí? Para convertirnos en agentes de cambio, pero desde un perfil consciente. También habla, obviamente, por ser una instituciones de educación, ¿sí? Habla mucho de la competencia, de que seamos y formemos sujetos competentes, que tanto en conocimiento, habilidades, actitudes, formas de proceder, tengamos los elementos para enfrentar los retos de la realidad, saber leer, en este caso, los conflictos y ver cómo podemos reproducir los elementos de paz, ¿sí? Y finalmente la 4ª C tiene que ver con personas comprometidas con el cambio, comprometidas con esa transformación de estructuras, de esferas, de dinámicas, de lógicas, de trabajo, de hacer, y que también sea de manera comprometida, ¿sí? Y nuevamente creo que ahí es donde se conecta mucho la situación o la dinámica de los proyectos de aplicación profesional. Son elementos, ¿sí? Que nos parece que tocan mucho la realidad y el planteamiento formativo y de intervención de los proyectos. Otro de los conceptos que ya lo dibujaba un poco Gerardo en la versión anterior de los diálogos tiene que ver con la paz imperfecta, ¿sí? En general, ¿qué es destacar aquí? Uno, no entender el conflicto como una situación que es problemática en sí y que hay que eliminarla, sino más bien que es un elemento
una fuente de cambio y de transformación. Entender el conflicto como una oportunidad para ver de manera distinta algo, conectarnos con otros que lo ven de manera diferente y desde ahí crear, ¿sí?, alternativas, justo así como se llaman estos diálogos. Entonces, ver el conflicto de esa manera. La paz, entonces, desde esta lógica de paz imperfecta, no está terminada. ¿Por qué? Porque coincide de manera simultánea con conflictos de todo tipo y también con muchas violencias, ¿sí? Violencias que vemos, violencias estructurales, violencias en la manera de convivir, culturales. Entonces, tampoco se trata desde aquí en eliminar conflictos y violencias en general, sino es reconociendo que conviven, qué podemos hacer ahí, ¿sí?, a pesar de ello. Entonces, la paz como un proceso inconcluso. Y finalmente, referido a los proyectos de aplicación profesional, aquí también el planteamiento es señalar que todas y todos, independientemente del rol que juguemos en los proyectos de aplicación profesional, somos protagonistas de procesos de paz, ¿sí? Que todos lo que hagamos, desde donde lo hagamos, podemos generar nuevas formas de relación. Entonces, si vemos el conflicto como una fuente de creatividad, podemos entonces recuperar, visibilizar las prácticas pacíficas, entendidas así, para darles poder, darles voz, y eso nos puede permitir entablar un diálogo, un acercamiento distinto con los otros, con las personas, comunidades que piensan distinto, que no forman parte de esta comunidad universitaria, y desde ahí buscar formas distintas para mejorar situaciones, condiciones de bienestar, ¿sí?, aprendiendo juntos. Y finalmente, el tercer concepto, que aquí lo que estamos proponiendo es rescatar trabajo que han hecho desde el Servicio de Refugiados Jesuitas en Colombia, sí, llevan años en estos elementos, recuperando, formando, sí, identificando cómo puede funcionar mejor estos procesos de reconciliación. Tienen que ver con los distintos niveles de reconciliación que ellos proponen, ¿sí?, y algunas estrategias para las cuales nos invitan a identificar cómo las podemos trasladar a nuestro quehacer en los proyectos, ¿sí? Entonces, retomando algunos elementos, ellos también parten de la premisa de que todos tenemos algo con lo que nos queremos reconciliar. ¿Qué significa esto? Hay algo que causó una situación que generó herida o que ha generado cierto dolor, cierto distanciamiento con algo, ¿sí? Y entonces ellos aprovechan, ¿sí?, ese escenario para establecer dinámicas de escucha, de diálogo, de encuentro y desde ahí ir tejiendo procesos ya sea de reparación, de perdón, de reconciliación o de creación de nuevas formas de hacer. Hablan también, se platicó desde que vimos el cuidado de la comunidad y también el año pasado con cultura de paz, de reconstruir los vínculos, ¿sí?, que se han ido destruyendo a través de situaciones de conflicto y también de tejer socialmente, ¿sí?, hacer el tejido social nuevamente para poder convivir y vivir de manera más pacífica a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel político, ¿sí? Y ahí podemos meter un montón de elementos económico, social y también a nivel ecológico. Y desde ahí es que ellos plantean 5 niveles de reconciliación. No los ponen de manera secuencial, es decir, no hay que pasar nivel 1 para llegar al nivel 5, son estrategias que han puesto a prueba y que han identificado que pueden funcionar y que cada una de ellas tiene un efecto particular según los conflictos que se abordan. Entonces, hay en la columna de la derecha, ¿sí?, donde vienen los números, vienen las distintas herramientas que ellos así las han nombrado
para ver cómo pueden trabajar cada uno de los niveles de reconciliación, ¿sí? Sabiendo que vivimos en un escenario donde hay conflictos, violencias y paces que viven de manera simultánea, ¿no? Y finalmente ellos establecen 3 fases para que este proceso de reconciliación pueda darse, independientemente de la herramienta que se utilice en cada una de las comunidades o grupos. Uno, es importante reemplazar el miedo, ¿sí? ¿Reemplazarlo por qué? Bueno, por una manera de coexistir que no sea violenta. Y esto implica formas distintas de relacionarnos, esto implica condiciones mínimas de interacción, de escucha, de respeto. Esto implica también algunas condiciones institucionales, si hablamos de organizaciones o comunidades o municipios que permitan relaciones no violentas o al menos que no se reproduzcan las relaciones violentas que ya están ahí dadas. Segunda fase o momento que ellos hablan para el proceso de reconciliación es que es necesario eliminado, ¿sí? Esos elementos que pueden generar miedo, es necesario construir nuevamente confianza y credibilidad. Sin estos 2 elementos no se pueden construir o tejer nuevamente relaciones donde podamos vivir procesos de verdad, procesos de reparación, procesos de reconciliación, ni de sanación. Y finalmente, ellos plantean que ya un estadio más que ayuda a consolidar, ¿sí?, las estructuras para generar paz, tiene que ver con crear comunidades, pero desde la empatía, ¿sí?, que tengamos con el otro y que pasen necesariamente por un proceso de perdón. Recordemos que estas herramientas que ellos sugieren las extraen a partir del trabajo que han hecho con personas en movilidad y con refugiados. Ahí el tema del perdón pues es muy importante. Nosotros lo traemos aquí a colación porque nos parece que tampoco es un tema lejano a lo que vivimos en la ciudad, ¿sí? Incluso hay momentos donde hablar de perdón y de reconciliación no está dado, ¿sí?, o no se tiene tan presente para hacer procesos de construcción de paz. Bueno, nosotros sí lo queremos traer a colación en este momento porque creemos que es un elemento importante si queremos hablar en temas de reconciliación. Entonces son 3 puntos que enlazan con el diálogo anterior, que es construcción de paz, que tienen que ver con las 4 Cs de la excelencia humana, la paz imperfecta, ¿sí?, y la reconciliación. Y con eso yo cierro esta introducción y empezamos ahora sí a escuchar lo que puedan y quieran compartir desde cada uno de los proyectos PAP que han sido invitados el día de hoy. Muy bien, invitamos entonces del PAP de Regeneración Social del Espacio Público al profesor Carlos Estrada, a Vanessa Mendoza, estudiante que participa en el PAP, y a David Rentería, también estudiante en el PAP. ¿Quieres que coloquemos tu presentación? Sí, sentaditos a gusto. Ay, perdóname, pásate. Voy a poner una presentación. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí en este momento.
Agradezco la presentación. Yo soy Carlos Estrada, soy profesor líder del PAP en Regeneración Social del Espacio Público y Vanessa Mendoza y David Rentería son asesores ya actualmente del PAP. Es un proceso que es interesante el que hacemos en nuestro PAP en colaboración con el posgrado en sustentabilidad, tanto de proyectos como de ciudad y espacio público. Y hemos desarrollado proyectos en conjunto, por ejemplo, con Vanessa en Puerto Vallarta, una investigación que tenía ella sobre islas de calor en azoteas y construcciones con bambú. Y ahí la conocimos, se desarrolló el proyecto con los alumnos del PAP y bueno, finalmente ya es asesora del PAP, se integró al equipo y con muy buenos resultados. Y en el caso de David, pues él desarrolló una investigación sobre metodologías participativas para niños, niñas y adolescentes durante su posgrado. Y pues como nosotros tenemos escenarios en los que trabajamos con en algunas secundarias o lugares donde hay muchos niños, pues también lo hemos invitado a participar con nosotros y ayudarnos a que los estudiantes puedan conducir estas metodologías a un lugar práctico. Bueno, un poco en lo que se presenta la lámina, haciendo una reflexión, escuchando a la maestra Vaca, pensaba cómo quizás desde el origen los PAPs en su esencia pues tienen esta función de buscar la paz, buscar la reconstrucción del tejido social, otra metodología muy importante que desempeña la Compañía de Jesús. Y bueno, como nuestra palabra regeneración, que es por la que voy a empezar, esta presentación la generaron unas exalumnas que, bueno, por horarios, etcétera, no pueden asistir, y fue para participar en el reconocimiento a Rupe, pero ahora la vamos a presentar en otro tono, como dice mi hermano músico, que a veces una canción la toca en fa y a veces la toca en sol y así. Bueno, esta vamos a tocarla ahora en tono de paz, vamos a tratar de relacionar esta presentación con los temas que nos invitaron a platicar. Como les comentaba, nuestro proyecto de regeneración social del espacio público, pues en su esencia la palabra regenerar viene pues desde el griego y desde la antigüedad, en volver a generar algo, volver a hacer una génesis o un renacimiento. En biología, la regeneración se entiende como la capacidad que tiene un organismo vivo de volver a reconstruir sus propios tejidos o sus órganos o partes de su cuerpo para poder sobrevivir. En este caso, la regeneración social o la regeneración socioambiental, que es hacia donde hemos evolucionado, es esta parte en la que tanto la sociedad humana que vive en un entorno natural, pues no solamente quiere regenerarse como grupo humano, sino en conjunto con el bioma, con el ecosistema en el que trabajamos. En fin, me voy un poco ya con la guía de la presentación. La parte importante principal con la que trabajamos son los actores sociales. Una recomendación que por ahí seguimos nosotros siempre es buscar una comunidad que ya tenga organización previa, que haya grupos organizados con una intención, con una problemática que resolver o con algunas inquietudes que ellas ya estén manejando, y de tal manera el equipo de PAP se vuelve un acompañante más allá de un promotor, ¿no? En este caso, de los actores del proyecto en Puerto Vallarta, pues eran personas de la tercera edad, niños, personas con alguna limitación para movilidad, y bueno, con ellos fue con los que empezamos a trabajar. Obviamente lo primero que nos encontramos, como bien lo comentaban anteriormente, pues son los conflictos entre los intereses de cada uno de los grupos, ¿no? A algunos les interesa desde su visión mucho la movilidad que haya en un espacio, otros les preocupa la seguridad de sus niños, otros les preocupan cuestiones ya más personales, que si mi vecina regó o no regó el árbol, que si agarró las naranjas de mi árbol, y empiezan a hacer cuestiones muy sociales, ¿no? De convivencia. La siguiente, por favor. Los actores obviamente son los detonantes, pero también las problemáticas, ¿no? La problemática a veces rebasa a los actores y los actores se convierten en los que están sufriendo o las víctimas de esa problemática. En el caso que les presentamos, trabajamos en Bahía de Banderas. Iniciamos el proyecto en Puerto Vallarta, en el río Pitillal, que pueden ver ahí en las imágenes, que sufre de inundaciones constantes debido a los huracanes que pegan en la Bahía de Banderas y también a los temporales de lluvia que hay en la Sierra Madre Occidental, la Sierra de Mascota, todo eso, de la cual bajan grandes cantidades de agua. Entonces, este entorno en el que trabajamos tiene componentes naturales, que hay que trabajar con regeneración ecológica, pero también tiene componentes de legislación, de normativa, de servicios públicos, de atención municipal hacia ciertas zonas marginadas de la población. Y en este caso, bueno, la zona donde trabajamos fue el río Pitillal. La que sigue, por favor. Aquí se puede ver un poco.
¿Cómo trabajamos en el PAP? Definimos una zona de estudio y en esa zona de estudio desarrollamos algunos proyectos que tienen diferentes componentes. En este caso, se trabajó un parque lineal en la zona popular que colinda con el río Pitillal, dado que pues, también una discriminación en términos de paz es la inversión pública en zonas de alto ingreso, la inversión de equipamiento. Hay un parque lineal muy bonito en la zona hotelera, en la zona turística, pero en las zonas marginadas, en las zonas de menor renta, pues obviamente hay menor inversión y también las condiciones de esos lugares públicos son bastante degradados. Entonces trabajamos en un proyecto de parque lineal. Luego trabajamos en un proyecto que le llamamos Proyecto Micelio. Los alumnos, las alumnas le pusieron Proyecto Micelio en base a cómo se desarrollan los hongos y cómo van generando sus conexiones, porque era para generar la vivienda en una unidad habitacional que tenía unas condiciones muy interesantes en las que las personas hace 40 años adquirieron las casas y ahora necesitan ampliarlas, mejorarlas, desdoblarlas, como lo llamamos nosotros, para hacer una unidad arriba y rentar o que un hijo se vaya a vivir. Ese es el proyecto Micelio. Luego, proyecto Techo Verde, es el que comentaba al principio, que trabajamos porque Vanessa nos motivó a que le ayudáramos en su investigación de posgrado y nosotros pusimos a algún equipo de estudiantes a que trabajara en conjunto con ella para generar cubiertas verdes de bambú en las azoteas, también de una unidad habitacional ahí colindante con el río. Y finalmente, el Parque Juan Aldama es el parque que encontramos que convergía muchas comunidades de ahí de la zona y trabajamos para poder hacer acciones de mejoramiento, reforestación, construcción de estructuras de bambú. Dentro de nuestro PAP buscamos que la metodología también sea una investigación, acción participativa, que los alumnos no solamente desarrollen proyectos, dibujos, gráficas o renders, como ahora les encantan, sino que puedan ir al campo y puedan desarrollar con sus propias manos, con su propia inteligencia, con su propia, pues, manera de resolver las cosas, porque muchas veces pues, nos damos cuenta que lo que hacemos en un papel, al llegar al campo, pues surgen muchos imprevistos y creo que esa es una formación que es importante para los alumnos. La que sigue, por favor. Y ya con esto cerraría mi parte en lo que hacemos en cuanto a logros e impactos. Muchas veces los logros pueden ser materiales medibles en cuanto a la construcción de cierta estructura, de cierto mobiliario, el mejoramiento de una zona por forestación o mejoramiento de los caminamientos, pero muchas veces los logros y los impactos son sociales y son medibles de una forma más bien cualitativa. Si hay más conjunción entre los grupos, si los vecinos se motivan para ir a pedir algunas cuestiones al ayuntamiento, si los mismos grupos organizados empiezan a buscar a otros actores que estén en la zona para pedirles apoyo, creemos que eso también es un logro, porque finalmente, como entendemos nosotros el trabajo del PAP, es como un acompañamiento a los procesos de las personas o de los grupos organizados, que sin que ellos lo puedan hacer, pues nosotros no podemos, por así que reemplazar su parte tan importante. En este caso, bueno, ahí ponemos algunas imágenes de lo que hemos estado realizando, algunos impactos son a nivel local, algunas veces hacemos presentaciones para poder llevar lo que los vecinos buscan incidir ya a algunas autoridades o algunas instancias un poco que puedan resolver, ¿no? De resolución. Aquí dejaría mi parte y paso la voz a mi compañera Vanessa. Gracias, Carlos. Bueno, y del río Pitillal, les voy a platicar de las alianzas y de nuestros colaboradores con los que trabajamos. La siguiente. Sí. Bueno, estamos hablando de paz y cómo desde los PAP, parece trabalenguas, cómo desde los PAP construimos la paz, ¿no? Y tejido contribuimos, o sea, más bien, nuestra intención es contribuir a crear tejido social, a fortalecer el tejido social comunitario que existe en los proyectos en los que nosotros estamos incidiendo. Entonces, en el río Pitillal, nuestros primeros aliados son las usuarios y las personas que viven en el territorio en el que incidimos. Ellos son nuestros primeros colaboradores siempre, y de ahí partimos, o de ahí, del trabajo que empezamos a hacer, empezamos a detectar y aliarnos con otras organizaciones organizaciones o instituciones que existen y que también tienen focos u objetivos, ¿no? que hacen sinergia con los nuestros y con los de nuestras contrapartes locales, ¿no? En Puerto Vallarta, por ejemplo, en el río Pitillal está ¿cómo se llama la escuela? ¿El Anglo? Sí, está el Anglo, de ahí nos pasamos
bueno, a otros escenarios como en San Francisco, en San Pancho, Nayarit, donde está una organización que se llama Entre Amigos AC, que justamente atiende a la misma comunidad que nosotros estamos, con la que estamos colaborando, ¿no? Que son los estudiantes de la secundaria, bueno, es la secundaria Mar Patrimonial. Y de ahí nos brincamos a otro escenario que tenemos en Bahía de Banderas, que es San Juan de Abajo, Nayarit, y ahí nuestros colaboradores ya no son tan locales, son investigadores, es una organización Ríos que tienen proyectos de financiamiento para investigación sobre el cambio climático, que es la siguiente diapositiva. Entonces, para concluir la parte de las alianzas, nosotros siempre buscamos qué otras instituciones u organismos o asociaciones están trabajando en la zona con la que podemos hacer sinergias y unir pues, esfuerzos y colaborar siempre para lograr nuestros objetivos, pero siempre nuestros primeros aliados, nuestras primeras alianzas que hacemos es con la comunidad en la que llegamos a los territorios donde estamos incidiendo. Y finalmente, trabajamos sobre conceptos de regeneración socioambiental, pero también sobre el tema sobre la sustentabilidad. Nuestros paradigmas o nuestros conceptos base son el cambio climático y los riesgos ambientales que conlleva el cambio climático. Nosotros trabajamos sobre ríos, o sea, tenemos varios escenarios donde el río es el protagonista o sea, como territorio, ¿no? Como el protagonista ambiental del territorio, y trabajamos desde el cambio climático, los riesgos, el riesgo de inundación y de afectación a las personas que viven en las orillas de los ríos, y también trabajamos otro concepto que se llama, que ya explicó él, la regeneración social, socioambiental, pero eso lo conjugamos con otro concepto que se llama producción social del hábitat, que está relacionado con el derecho a la ciudad y el derecho a una vivienda adecuada, ¿no? Entonces, es producción social del hábitat como nuestros principales colaboradores, que son los usuarios, las personas, pues se empoderan, se organizan y ellos mismos definen cómo quieren que suceda esa… Ay, por fin sí me estaban escuchando antes. Bueno, sí, cómo quieren que… eso es un principio rector, ¿no? de nosotros, la producción social del hábitat. Cómo es que las personas con las que colaboramos de la comunidad, ellas dictan hacia dónde quieren llevar la ciudad o ese espacio público del que ellos son usuarias o son, pues no iba a decir dueñas, pero en realidad hay una ambigüedad ahí entre lo público, pero ajá, digamos, ellos viven ahí y cómo es que hablo de ellas como personas, ¿no? No solo como mujeres, sino como estas personas, cómo ellas pueden apropiarse del espacio e incidir y decidir qué es lo que quieren ver ahí, ¿no? Más que solo decir, sí, esto me gusta, sino, o sea, lo que tú me estás proponiendo lo apruebo, sino cómo el diseño, lo que los propios estudiantes diseñan va cargado de la expectativa y de los deseos de las comunidades con las que trabajamos. Le voy a pasar la voz al compañero David para que hable sobre las metodologías participativas con las que trabajamos. Gracias. Bueno, como estábamos comentando ahorita con Vanessa y con Carlos, nosotros trabajamos mucho desde la cuestión de la regeneración tanto social como ambiental y también el tema de la producción social del hábitat. Somos conscientes de que los espacios que habitamos no aparecieron desde el principio del universo como están, sino que las personas los hemos ido construyendo. Entonces, no podemos llegar al ITESO
y al llegar al ITESO ya hay un espacio físico y también una serie de ideas, y entonces la gente dice, en el ITESO, pues por lo menos ahí sí se le da el paso al peatón, y está bien marcado en el piso dónde está el paso peatonal, y la gente se detiene y hace esta acción de decir, ok, por lo menos en esta parte de la ciudad, a todos o a la mayoría les queda muy claro que esta es la manera en la que se vive. ¿Qué pasa con los diferentes valores que tenemos nosotros como sociedad en el espacio público? Tanto esos valores configuran cómo está el espacio, tanto el espacio configura los valores. Entonces, si tú llegas a un lugar, ya tienes una idea de cómo se debe de vivir ese espacio de acuerdo a lo que te han enseñado los que estuvieron antes que tú y de acuerdo a lo que tú observas en el espacio. Y hay cambios que si quieres realizar en ese espacio, tendrás que cambiar tanto el espacio físico para reconfigurarlo, como la idea que las personas tenemos de ese lugar. Y por eso las metodologías que se enfocan en la producción social del hábitat buscan que no sea apropiarse del espacio como yo individuo me apropio, sino una apropiación colectiva. Nosotros, vecinos, habitantes de la zona, nos apropiamos del espacio en el sentido de decir, en este espacio lo sentimos nuestro y se vive de esta manera. Y entonces podemos configurar los valores. Si estamos hablando de una cultura de la paz, ¿qué cosas tiene un espacio público, tanto físicas, tanto naturales del medio transformado, que nos hablan de que en ese espacio uno se puede sentir y vivir en paz? Y cómo las cosas que ese espacio físico tiene, la manera en la que está configurado, cambia las actitudes de las personas para vivir en paz. Y al contrario, si llegamos a un espacio y en ese espacio vemos evidencias de vandalismo, si llegamos a un espacio y vemos un graffiti que probablemente hasta está ya directamente insultando a alguien, o vemos que las personas rompen las pantallas de las farolas de la calle, eso no nos habla de que se esté viviendo una cultura de paz. Probablemente en el momento en el que nos paramos en ese espacio no lo vemos conscientemente, pero ya tenemos en el subconsciente una idea de que ese espacio no está con esta cultura que nosotros queremos vivir y nos sentimos inseguros tal vez en un primer instante sin saber ni siquiera por qué. Y mediante metodologías participativas, la siguiente, hemos podido contribuir a que la construcción que hacemos, por lo menos desde el PAP, no sea una construcción individual, sino que sea lo que las personas tienen como deseo, como interés, y a veces intereses y deseos en conflicto, pero que se pueden configurar mediante acuerdos para poder decir, este es el espacio que queremos, esta es la manera en la que nosotros vivimos esta cultura desde nuestro territorio. Entonces, ¿qué ha significado el PAP? Tanto para nosotros, asesores, profesores, para los alumnos y para los habitantes de la zona. Pues aquí dejamos esta nube de palabras y con esto cerramos nuestra intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, Vanessa y David, ¿sí? Por este recuento que nos hacen de lo que rescatan del proyecto, ¿sí? Regeneración de espacios públicos, hablan de investigación, acción participativa, de este trabajo colectivo, y entre los logros que nos comparten tiene que ver con la creación de redes y alianzas, cohesión entre distintos grupos que tienen mismos intereses o de intereses comunes, pero a lo mejor caminos distintos. Este fortalecimiento de la capacidad de agencia de los locales, de los vecinos, ¿no? Para hacer su espacio personal de vivienda o de habitación, apropiarse del sentido del lugar, ¿sí? En que habitan. Entonces, y promover desarrollo sostenible, ¿sí? En ciertas comunidades. Muchas gracias. Les pedimos a que bajen para que continúe el siguiente paso. Ahora le pedimos que pase al frente del equipo del PAP Emprendimientos Sociales, ¿sí? PAP que está en el DEAM, con Julián, ¿sí? Profesor, y lo acompañan Mauricio Morales. Bueno, no sé quién lo acompaña porque vienen más aquí. Sí. Adelante, pásense.
Bueno, con ellos son Mauricio Morales y Leonardo González como egresados, Alma Navarro, dueña de Biofem, adelante, César Palacios, director de Ciudad de los Niños, no sé si haya venido. Sí, muy bien, mucho gusto. Y adelante. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación de este PAP. Yo les platico rápidamente de lo que se trata el PAP y ya después me gustaría más también aquí que nos platicaran tanto Leo como Mauricio y Alma. Y también, por supuesto, si César gusta comentarnos algo acerca de la relación de lo que estamos viendo de la cultura de paz con este PAP. Este PAP, como mencionaron, viene de la Escuela de Negocios. ¿A qué nos dedicamos en emprendimientos sociales? En realidad, parecería que es algo nuevo, pero el emprendimiento social no es otra cosa que regresar al sentido común de lo que eran las empresas en su momento, ¿no? Es decir, pensar que las empresas son para resolver problemas sociales, son pensando en los demás, y no como la palabra de negocios la hemos ido ahí deformando, ¿no? Como un negocio es exclusivamente dinero y nos olvidamos de todo el tema del valor social que deberían tener los negocios como fueron creadas las empresas, ¿no? Como un ente social. Entonces, el PAP intenta recuperar básicamente el orden correcto del valor, es decir, poniendo primero el valor social y en segundo lugar el valor económico, sí como una parte muy importante para la sostenibilidad de cualquier modelo, pero no como la parte preponderante, como normalmente, insisto, ahora la vemos. ¿Y qué tipo de escenarios tenemos en este PAP? Pues normalmente podemos tener dos tipos de escenarios. Organizaciones que ya son sociales, como en el caso del Bazar del Padre Cuéllar dentro de Ciudad de los Niños, que ya tiene evidentemente un corazón social. Sin embargo, el objetivo era recuperar un poco más de valor social y ya nos platicarán Leo y Mauricio que participaron en este escenario. Y también vamos a empresas, tal cual que podrían parecer tradicionales, como en el caso de Biofem, que es una empresa que se dedica a comercializar y también, pues yo diría, también acompañar mujeres que han pasado por procesos de mastectomía. Y nosotros lo que hicimos fue recuperar un escenario que venía del área de ingenierías, donde habían intentado desarrollar un material para las prótesis, y dado que tuvo sus dificultades técnicas, lo metimos a un proceso justamente de innovación frugal, que tiene que ver con la innovación social y el emprendimiento social, y logramos desarrollar la viabilidad de un modelo para atender justamente a muchas mujeres que no tienen acceso no solamente a la prótesis, sino todo lo que Biofem nos enseñó en algún momento de lo que significa realmente una especie de educar a las mujeres que lamentablemente pasan por este proceso para que verdaderamente puedan enfrentar de mejor manera esto. No me refiero únicamente a la parte física. Entonces, si gustan, pues si quieren comenzamos con el bazar. Y por ahí lo que pudieran conectar Leo y Mauricio con lo que nos comentaban al principio de cómo contribuye a la paz que ustedes se dieron cuenta al ir a los tianguis. ¿Sale? Sí, bueno, como lo mencionó nuestro profesor Julián, al final no se tiene mucho la cultura en México del emprendimiento social, pensándose que realmente el emprendimiento social sería más como una asociación civil en la que solo ayudas a las personas que tienen alguna carencia, pero no se genera rentabilidad. Y realmente con este tipo de proyectos lo que nos damos cuenta es que pueden existir negocios que pueden ayudar a las personas, pueden crear plataformas para mejorar a la sociedad en México, sin dejar a un lado la rentabilidad y sin dejar a un lado poder tener un negocio que tenga buenos resultados financieros. Y en el caso del bazar, pues lo que nos tenemos que enfocar primero es que el corazón del bazar es un albergue que se llama Albergue Ciudad de los Niños y que el corazón es ayudar a niños sin hogar a tener mayores oportunidades, a educarlos, a que puedan entrar en una sociedad y tengan las capacidades para crecer en lo económico, en lo personal, en lo familiar. Y con base en ese corazón, crear un proyecto económico que le dé financiación, que le dé dinero, en este caso al albergue. Y en el bazar, al final de cuentas, lo que se buscaba es traer dinero hacia el albergue, pero también ayudar a las personas y a sus clientes. Y en este caso lo que hacíamos era montar un bazar ambulante en zonas marginadas de la zona metropolitana de Guadalajara, que no tuvieran acceso, en este caso, como a ropa de calidad, a zapatos, a vestimenta, a ese tipo de materiales. Y al llevar el bazar con precios relativamente baratos, llegaban a ver prendas de 20 pesos, pero de mucha calidad que eran de segunda mano, esas personas tenían la oportunidad de adquirir prendas, de adquirir vestimenta que fuera
buena para ellas, que pudieran obtener calidad y precio al mismo tiempo, y con lo que ellos donaran, al mismo tiempo ayudaran a un albergue. Y al final pues se crea un proyecto muy bonito porque lo que encuentras es un negocio en el que ayudas a tus clientes, ayudas a una causa mucho más profunda que simplemente buscar rentabilidad, y pues con esa fórmula puedes crear un negocio rentable que ayuda e impulsa al país, lo cual es lo bonito de los emprendimientos sociales. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, yo quisiera platicar un poco más de una parte de lo que aprendimos y sobre la experiencia que nosotros tuvimos realizando pues el proyecto que ya platicó Julián y Mauricio. Y yo creo que una parte muy importante como alumnos del ITESO, lo que vivimos con este proyecto fue en sí pues ver la realidad de pues la mayor parte de nuestro país, una gran parte de nuestro país, yendo a estas zonas, pudiéndoles dar aparte de vestimenta a las personas, poder crear un poco de comunidad, tanto del ITESO hacia el albergue, como pues del albergue y el equipo del PAP hacia las comunidades que nosotros íbamos pues a realizar el proyecto. Y pues en sí es algo que yo creo como estudiante no vives mucho o no lo vives tan fácil, el poder ver ciertas realidades de nuestro país, y yo creo que esa fue una parte, no fue parte principal del proyecto, pero fue una parte muy importante que nosotros vivimos, y además de poderles pues darles un valor social, no solo darles o ayudarles con vestimenta, con algo material como juguetes, cosas que necesitaran, sino dándoles algo más, pues platicando con ellos, contando experiencias y en realidad platicándoles pues lo esencial del proyecto para que ellos también no solo vieran artículos, vestimenta barata, sino que vieran como todo lo que había de fondo y que era pues en sí una colaboración entre el ITESO y el albergue de Ciudad de los Niños. Bien, muchas gracias, Leo. Y nada más agregar una cosita de Biofem, de la empresa de Alma, porque la verdad es que la empresa ya tenía como un propósito social, o sea, nació con una conciencia social importante que creo que para todos quienes hemos trabajado en este tipo de proyectos, en el ITESO es una parte muy importante, cuando la gente que es la líder de la empresa, pues tiene ya la conciencia social como tal, es mucho más sencillo. Entonces, ahora tú, Alma, lo que quisieras compartirnos. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, qué padre ver que están todos aquí escuchándonos. Pues sí, yo les platico que Biofem se crea hace 17 años por experiencias familiares cercanas con el cáncer de mama, y cuando nosotros creamos Biofem, la misión que inmediatamente nos planteamos fue la de poner al alcance de todas las mujeres que hubieran pasado por una mastectomía, que eso significa que les tienen que quitar uno o los dos senos a causa del cáncer, todos los productos necesarios para su recuperación, tanto física como emocional. El cáncer de mama en las mujeres es un impacto emocional fuerte, no es cualquier cosa ni cualquier proceso, y resulta que con todos estos productos post-mastectomía que nosotros nos dimos a la tarea de buscar y de traer de distintas partes del mundo, pues contribuíamos a que se sintieran nuevamente seguras, como confiadas para hacer todo tipo de actividades, para salir nuevamente a trabajar o a hacer cosas que antes disfrutaban, como ir a la clase de baile, ir a la clase de natación, cosas que a lo mejor pensaban que iban a tener que dejar de hacer. Y pues con esto se daban cuenta que no, o sea, que la vida seguía y que ellas podían seguir haciendo todo este tipo de cosas sin ningún problema. Pero nos enfrentamos a la problemática de los procesos de importaciones, los aranceles, los costos elevados que es traer mercancía de otras partes del mundo, y decíamos, es que cómo vamos a lograr que las mujeres que hayan pasado por este proceso de ni siquiera de bajos recursos, ¿no? O sea, de recursos medios o bajos, vayan a tener acceso a este tipo de productos. Y fue cuando nos acercamos al ITESO para ver de qué manera podíamos solucionar esta parte, y pues de ahí se desencadenaron una serie de ideas que poco a poco se fueron transformando en el camino y que finalmente logramos llegar a una prótesis de mama externa
que fuera adecuada para las mujeres que han pasado por este tipo de cirugía y que reuniera todos los requisitos, digamos, todas las características que nosotros sabemos que se necesitan, ¿no? Pero a un precio muchísimo más accesible que el de los productos importados, ¿no? Y a mí se me hacía muy interesante y concuerdo con lo que ustedes platican, ¿no? Que el hecho de ver en los estudiantes cómo se les iba como abriendo otro panorama de la realidad de estas mujeres, pues para nosotros era súper alentador de decir, oye, pues sí, o sea, realmente se están dando cuenta de que hay una necesidad importante de atender a estas mujeres y cómo ellos están de alguna manera contribuyendo a que esta solución llegue muy pronto. Las campañas contra, o más bien para detectar el cáncer de mama a tiempo, pues las escuchamos todo el tiempo. Pero muchas veces esas cosas se ven un poquito lejanas, ¿no? Si no tienes como a alguien cercano o alguien que tú conozcas directamente que pasó por esto, pues lo ves como, pues sí, o sea, el cáncer de mama ahí está y pues a alguien le va a pasar, ¿no? Pero pues resulta que cuando te acercas y platicas con todas estas mujeres y ves su realidad, pues se abre una infinidad de posibilidades en la que yo estoy segura que van a seguir contribuyendo todos los que han pasado por este proyecto. Entonces, pues muchísimas gracias. No, pues de qué, Alma, al contrario. Y bueno, yo nada más me gustaría también compartir el asunto de que la verdad es que cuando uno está trabajando en el PAP no se da cuenta del concepto de construcción de paz que está detrás de todos los esfuerzos, pero a final de cuentas, en emprendimientos sociales, una parte clave es de cualquier forma combatir la desigualdad, es decir, más allá de cuestiones legales, ¿no? más allá de si es una cooperativa o no es una cooperativa, pero ¿cómo le hacemos para que cualquier esfuerzo económico como el de una empresa combata la desigualdad? Entonces, cuando ahí me invitaron y empecé a hacer un poco memoria de lo que había ocurrido en estos dos escenarios, la verdad es que sí es muy interesante recordar cómo simplemente las personas que son las beneficiarias principales, ¿no? Las personas, como técnicamente llama el asunto de la base de la pirámide, personas que tienen bajos ingresos. En el caso del tianguis, por ejemplo, íbamos a una zona realmente de bajos ingresos en El Salto, en un tianguis que se llama La Azucena, donde ellos dos, por ejemplo, estuvieron el año completo en el PAP y te empiezas a dar cuenta cómo las personas de la comunidad lo que les empieza a gustar es que gente que es de otra realidad, porque tampoco hay por qué negarlo, ¿no? que es poner a convivir dos realidades muy distintas, un equipo de estudiantes del ITESO y las personas que habitan la zona esta del tianguis, cómo empieza a ser claro que las personas les gusta que personas que van de otra realidad se preocupen por ellas. Es decir, el mensaje detrás, más allá del beneficio que puede haber en la ropa o en cualquier otro artículo o servicio, es el tema de cómo personas que vienen de otro tipo de ámbito están preocupadas por trabajar por la comunidad como tal. Entonces, detrás de eso hay un mensaje todavía más fuerte que el propio acto de llevarlo, ¿no? Es decir, el sacrificio que representaba, solamente por poner una anécdota, ¿no? Que el equipo se tenía que ir a formar a las 5 de la mañana al tianguis, como cualquier persona que quiere poner un puesto, apartar el lugar y después se tenían que ir a dormir a su coche un ratito y después a las 8 de la mañana regresar realmente a abrir el puesto, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente creo que el mensaje hacia el equipo de estudiantes, ese es el mensaje más fuerte que todo lo demás en lo técnico de cómo justificamos la rentabilidad, que también se hace, ¿no? En estos PAPs también dejamos un modelo que pueda tener una proyección de viabilidad, pero termina siendo más importante el darse cuenta, como también cuando fuimos a la asociación, ¿no? El tema de, en el caso de Biofem, algo súper interesante es que ellas manejan una marca de prótesis que tiene un montón de tallas y un montón de pesos, es decir, que se ponen prótesis que son lo más adecuado a cada fisonomía. Eso lo intentamos reproducir de manera mínima, ¿no? Es decir, lo que pudiéramos tomar de acá para que las señoras que fueran en el modelo social de Biofem, no solamente fuera, oye, son unas personas que me ayudan a hacer una prótesis, como hay 20, ¿no? Hay muchas que hacen con semillas, hay cosas muy, muy sencillas, que nadie toma en cuenta ni de qué sería el gramaje más adecuado para ellas, ni todo lo que realmente implica el tener una prótesis verdaderamente
funcional y que vaya en línea con que no les afecte la espalda, un montón de factores que aprendimos durante el tiempo que estuvimos en Biofem. Eso mismo intentamos replicar para que el modelo fuera lo más completo posible. Es decir, no solamente dejar una prótesis adecuada, sino que además las señoras sintieran que realmente estaban recibiendo la atención profesional, que con la misma dignidad, digamos, que es la otra palabra importante, ¿no? La misma dignidad de alguien que tiene dinero para recibirlo de manera privada, ¿no? En cualquier servicio, como el servicio, digamos, normal de Biofem. Y digo aquí, un reconocimiento en este caso, Alma, por ejemplo, en el sentido de no tomarlo a la ligera, de solamente, pues puede ser un negocio de volumen, entonces damos nada más las prótesis, no importa, sino realmente establecer el mismo modelo, sin poder llegar evidentemente a todo lo específico de lo original, pero tratando de que fuera lo más cercano posible al modelo normal. Entonces, pues básicamente creo que es la contribución más importante que podríamos hacerles y el mensaje que sí, efectivamente, creo que contribuimos a una mejor convivencia entre personas que pueden ser de realidades distintas, pero lo que nos une pues es finalmente la parte humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, Alma, Mauricio y Leonardo. Creo que nos presentan un proyecto muy distinto al primero, ¿sí? En el que ustedes destacan cómo esta recuperación y estructura operativa que le dan a las organizaciones puede ayudar a que sean sostenibles, a que continúen con su proyecto y eliminar esas barreras de rentabilidad financieras que podrían tener, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también destacan esta manera de eliminar algunas barreras de acceso a servicios dignos, sí, de calidad, incluso para personas que no tienen las mismas condiciones que otras, ¿no? Para poblaciones vulnerables. Muchas gracias por compartirnos esto y los invitamos a bajar para el siguiente proyecto, equipo. Gracias. Ahora invitamos al equipo PAP de gobiernos municipales por un desarrollo local basado en la gobernanza democrática a que pase al frente. Este es un proyecto del DESOG, ¿sí? Con la maestra Judith Ponce, Julia Lisbeth Gómez como responsable López como responsable de la organización. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todas y todos estén bien. Mi nombre es Judith Ponce. Soy la encargada de un escenario de gobiernos municipales, de un proyecto de aplicación profesional. Y es importante mencionar que este PAP tiene dos grandes escenarios. En estos momentos les vamos a presentar solo uno de ellos, que corresponde a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Municipal de Guadalajara. El otro escenario, que no pudo acompañarnos, el profesor Francisco Guerrero Anaya, tiene una pluralidad de actividades totalmente distintas. Entonces sí es importante mencionar esto. Y bueno, pues me acompaña mi compañera Julia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Julia López Ramos, jefa de asesoras en la Dirección de Derechos Humanos, politóloga de profesión y especialista en derechos fundamentales. Bueno, entonces, gracias Julia por acompañarnos. Vamos a procurar que este sea como un diálogo muy dinámico donde podamos explicarles, número uno, de qué va el escenario de gobiernos municipales abocado a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Municipal de Guadalajara y en un segundo punto, cómo relacionamos esta parte introductoria que nos brindan sobre la transformación del conflicto, sus elementos, con las actividades que se realiza desde la Dirección de Derechos Humanos y con el capital intelectual humano que representa el alumnado PAP. Antes que todo, comentarles que el objetivo principal de este escenario es evidentemente, como su nombre lo señala,
pues que el alumnado tenga una experiencia integral respecto de lo que ha estudiado en sus diferentes disciplinas, y que este estudio que han desarrollado y que han adquirido a lo largo de diversos años, pues bueno, se pueda vincular con la realidad del gobierno municipal, es decir, de alguna manera trabajar con este estigma que se tiene de lo que es trabajar con el gobierno, ¿no? Y en este caso, pues abocado específicamente al orden de gobierno municipal. Entonces, lo que se hace es vincular las tareas que tiene la Dirección de Derechos Humanos como una dirección de área que depende de la Sindicatura Municipal de Guadalajara, cuyos objetivos y facultades se encuentran consagradas en el Código de Gobierno Municipal, específicamente en el artículo 158, donde se desprenden todas las tareas de las que se encarga esta dirección, y pues lo que hacemos es estratégicamente, de acuerdo a la disciplina que esté estudiando el alumnado, por ejemplo, relaciones internacionales, abogacía. Tenemos actualmente una alumna de la licenciatura de nutrición. Entonces, lo que hacemos es un mapeo de estas disciplinas y bueno, trabajarlas con las facultades que tiene la Dirección de Derechos Humanos, que medularmente es la capacitación al funcionariado público en materia de derechos humanos. Otro escenario, otra facultad que tiene la dirección es el llevar la representación legal del municipio en materia de derechos humanos, específicamente bajo los procedimientos que demarcan las Defensorías de Derechos Humanos, entiéndase la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y actualmente también tenemos medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esos serían dos de los escenarios. ¿Cuáles otros dos me hacen falta, Jules? Tenemos capacitaciones, tenemos representación legal. Tenemos eventos de promoción de derechos humanos. Y creo que lo interesante también que ha sido este PAP es ir rompiendo justo estos estigmas que se tienen sí sobre el gobierno, pero también sobre las juventudes, ¿no? Esto que las juventudes no están suficientemente preparadas, que no pueden aportar a una institución ya hecha o a una institución que quizá pueda tener bases muy firmes, y resulta que las juventudes tienen mucho que aportar. Y resulta que las juventudes nos demuestran que en cada eje que tenemos de trabajo en el que hemos procurado ser sumamente responsables, hay siempre un punto dinámico de nueva creación. Entonces ha sido un punto muy interesante, y justo lo comento por el tema de eventos de promoción, ¿no? Que ya entraremos más a fondo, pero ha sido muy interesante ver cómo se van rompiendo como estos esquemas muy antiguos, institucionalistas, ¿no? De cómo deben de ser este diálogo con la población y con otros actores también institucionales. Bien, sí, gracias, Jules. Vamos a intentar que sea un poquito dinámico porque no quiero que se me escape nada, por eso me acompaña Julia, y para esto no lo mencioné, pero además de acompañar al alumnado desde el PAP, también soy la titular de la Dirección de Derechos Humanos, y Julia me acompaña como jefa de asesoras, pero además es una persona que nos acompaña en el PAP y representa un pilar muy sólido en el acompañamiento que le damos al alumnado desde sus respectivas disciplinas. Bueno, entonces llevamos 3 escenarios, que sería eventos conmemorativos, capacitaciones y la representación legal del municipio. También otro cuarto elemento más, otro cuarto escenario, es la asesoría que se brinda al funcionariado en diferentes temáticas. Por ejemplo, si hay una iniciativa, alguna idea para reformar el reglamento y que de repente necesitamos como centrar un poco a regidoras y regidores cuando está en nuestra cancha, por supuesto, en materia de derechos humanos, lo que hacemos es una serie de opiniones técnicas, y muchas veces estas opiniones técnicas se vinculan a la experiencia que tienen o más que experiencia, a la inquietud que tienen ciertas alumnas y ciertos alumnos. Entonces, esos serían como los 4 grandes escenarios, y repito, estos escenarios que se encuentran dentro de las facultades que tiene la dirección se compaginan con el perfil de alumnas y alumnos, por lo que cada semestre es diferente el proyecto que presentamos, porque intentamos que sea una experiencia en la que, además de cumplir con la función que representa para la dirección, también sea fructífero, que sea benéfico para el perfil del alumnado.
Por ejemplo, en este semestre tenemos 10 alumnas y de las 10 alumnas tenemos divididos, ¿son tres proyectos? Son 3 proyectos y del cual cabe mencionar que es la primera vez que tenemos solo alumnas. Solo alumnas, tenemos 3 proyectos. El primer proyecto tenemos a 3 alumnas trabajando con metodología para capacitación, porque algo que es interesante, y vuelvo al estigma que se tiene del gobierno, es que a veces se cree que se hacen acciones por hacerse. Entonces, nosotras desde la Dirección de Derechos Humanos queremos cambiar un poco como ese chip e introducir ciertos criterios metodológicos que nos permitan medir las capacitaciones que damos. Es decir, que no solo nos paremos enfrente del funcionariado y demos este speech que a veces está como muy vacío, sino que hacemos, por ejemplo, antes una serie de reactivos para revisar el contexto de cómo están las personas que se van a capacitar, después con las alumnas, que en este caso tenemos 2 escenarios diferentes, uno abocado al principio de no discriminación y específicamente al tema de gordofobia, que fue un proyecto que la alumna tuvo toda la inquietud de decirnos, yo quiero capacitar a servicios médicos municipales porque está este tema de gordofobia que no se le está poniendo atención. Entonces, con ella estamos trabajando un esquema de capacitación. Entonces, volviendo a la parte metodológica, por ejemplo, vamos a lanzar es una técnica específicamente, o sea, tiene estudios previos para su realización. Y posterior a eso, donde conozcamos el contexto, ya es con base en esos resultados que se obtenga de esa medición, es que se está diseñando la capacitación que se va a implementar específicamente para los servicios médicos municipales, las Cruz Verde de Guadalajara. Y con otras alumnas tenemos preparando, las otras 2 alumnas, el tema de la vía recreativa, por esta interesante apuesta que representa para el funcionariado respecto de la protesta como un derecho humano y también a la recreación que tienen también como un derecho humano. Entonces, cuando convergen ambos derechos, ¿qué tiene que hacer el funcionariado al respecto? Entonces, están haciendo una labor muy interesante de investigación que después se materializará en capacitaciones. Eso por un lado. Tenemos otro escenario donde 2 alumnas de la carrera de Derecho están ayudando a la creación de un protocolo de atención para las personas de la diversidad sexual. Entonces, pues con ellas también metodológicamente estamos trabajando a partir de un esqueleto que se hereda por otro alumno en un semestre pasado. Y bueno, pues en compañía también de la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno Municipal de Guadalajara se está trabajando ese proyecto. Y el último proyecto, Julia, ¿me ayudas? Tenemos capacitaciones, tenemos protocolo y eventos conmemorativos, que bueno, tenemos el de eventos conmemorativos, que también cuando el gobierno de repente hace pues estos eventos para conmemorar alguna fecha, es muy común que pensemos inmediatamente en el protagónico de la fotografía y claro, ponerlo en redes y demás, lo cual es algo que no podemos cambiar, es algo que forma parte incluso como de la dinámica política y hasta cierto punto también lo que nos propician las herramientas tecnológicas que ahora se tienen. Sin embargo, queremos aprovechar como ese reflector para pensar, diseñar eventos que sean alejados como del esquema tradicional que se presenta desde el gobierno. Entonces, lo que hacemos nosotras es, por ejemplo, para el Día de las Mujeres, el pasado 8M, nosotras junto con alumnas PAP estamos diseñando, y de hecho aprovechamos como el comercial para invitarlos para que puedan incluso ustedes evaluar y también, ¿por qué no?, criticar de manera objetiva el evento. Se realizará un evento que planeamos con alumnas PAP el próximo jueves 21 de marzo a las 11 de la mañana en el Museo Regional de Guadalajara. Y esta es una apuesta distinta de conmemorar el Día de las Mujeres desde un espacio crítico donde vamos a tener una dinámica face to face entre funcionarias y personas de la sociedad, de la sociedad, mujeres que representan diferentes sectores, por ejemplo, mujeres migrantes, mujeres de la diversidad sexual, mujeres de pueblos originarios, mujeres con discapacidad, jóvenes, niñas. En contexto de movilidad.
en contexto de movilidad, y entonces vamos a tener como un face-to-face sobre la demanda que tiene como esta población, las necesidades, reconocer a las mujeres en su diversidad, apostarle a que no solo sectoricemos esta demanda por el hecho de ser mujeres, sino con nuestras diferentes vicisitudes. Entonces, pues va a ser un diálogo que conmemora el Día de las Mujeres desde una manera crítica y también nace, por supuesto, desde la creatividad, desde el ingenio de alumnas PAP, ¿no? Y creo que es muy interesante el cómo nos hemos ido acompañando, porque a pesar de que nos asumimos como mujeres jóvenes que están en una instancia de gobierno, por supuesto que las generaciones que vienen detrás de nosotras ya tienen otro tipo de bagaje, ¿no? Han vivido experiencias incluso también de violencias distintas a las que quizás nosotras vivimos, aunque la brecha generacional parezca muy corta. Entonces, el poder escuchar esas vivencias, esas experiencias, la forma de ver el mundo, enriquece bastante los proyectos. Y lo menciono también porque aquí está Denise, que ha sido un apoyo fundamental. Ella estuvo con nosotros en un PAP, en el PAP anterior, y ahora es parte de la Dirección de Derechos Humanos. Y estuvimos trabajando un proyecto hermoso, por lo menos para mí, en lo que conlleva toda su preparación, incluso antes de su presentación. Fue el mural Guadalajara Diversa, les platico muy breve, justo con este ánimo de que las cosas no solo sean visuales, sino que tengan una profundidad mayor. Se realizaron varias mesas de trabajo con organizaciones, con colectivas, con directoras y directores de pueblos originarios, de inclusión a personas con discapacidad, de diversidad sexual, con la intención de que pudiéramos tener un diálogo de qué queremos ver representadas y representados en un mural. ¿Por qué hablar de los derechos humanos a través de la imagen, del arte, ¿no? ¿Qué queremos plasmarnos ahí? Entonces fue muy interesante cómo este diálogo nos llevó es que en lugar de poner la misma imagen estigmatizada de siempre de una mujer o una niña en una silla de ruedas, ¿por qué no nos vamos a otra especie que no le ponga una cara específica o que no victimice a alguien que ya está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces se escogió, o sea, por parte de las participantes, que fueran animales representativos por diversos grupos prioritarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso se está proyectando el ajolotito que está en medio, además de representar a las infancias, porque siempre son renacuajitos, los ajolotes son ciegos, ¿no? Y siempre están en un entorno que puede ser sumamente complicado y en la lucha constante de sobrevivir y de no ser aniquilados, ¿no? Por ejemplo, nosotros, seres humanos. Y así, por ejemplo, el perro que está ahí también está mirando hacia el frente, es un perro ya mayor, representa a las personas adultas mayores, incluso si pudieran ver de cerca la imagen, tiene ya los ojos velados, pero sigue viendo hacia el frente. Es decir, nosotras no solamente estamos aquí como parte del pasado o algo que no debe ser escuchado, sino que podemos acompañarlos hacia adelante, ¿no? Y así cada uno representa diferentes cosas. Entonces, la apuesta de la dirección a través del PAP con el que está trabajando es reconocer las diversidades, reconocer que las cosas se pueden hacer de maneras mucho más críticas desde la creatividad y abonar a esa sinergia, ¿no? Entre estudiantes y personas que estamos en gobierno. Sí, justo apelando a eso y a la encomienda que se tiene como objetivo principal de este PAP, pues es importante mencionar que se nos habla mucho, o en algún momento fue así, de la gobernanza que ahora, conceptualmente hablando, viene a suplirla por diversos otros conceptos, pero cuando se hablaba de la gobernanza se decía, claro, la vinculación del gobierno, la academia, la sociedad civil, etcétera. Y realmente lo que nosotras queremos plantear es cómo el insumo del capital intelectual del PAP nos puede ayudar a transformar un conflicto que se centra justo en el orden de gobierno municipal. Y creo que ahí está como la verdadera respuesta a esta apuesta que se está haciendo de la transformación del conflicto. Por ejemplo, o sea, podríamos citar, y de verdad las cansaríamos mucho porque tenemos muchos ejemplos, pero sí me gustaría no irme sin citar, por ejemplo, en la conmemoración del 8M del año pasado y antepasado, nos apoyamos mucho con el alumnado PAP
para trabajar la transformación también de lo que se conoce como nuevas masculinidades. Entonces sumamos al alumnado a que conociera, que explorara cuál es la visión que tiene el funcionariado, específicamente hombre, ante la lucha por las mujeres a vivir una vida libre de cualquier violencia. Entonces, eso es un conflicto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el funcionariado no reconozca su principio de legalidad, no reconozca lo que le corresponde hacer y que entonces vengan alumnas y alumnos con toda la creatividad, con todo el entusiasmo a decirnos, oye, tengo ahorita la posibilidad de decirte que eso está mal y de recordarte cuál es tu principio de legalidad y qué es lo que tienes que hacer. Y esa es una manera de transformar el conflicto que a nosotras nos ha funcionado mucho. Y pues por eso aceptamos esta invitación de poderles proyectar, porque no solo es el mural que ustedes van a poder encontrar afuera del Exconvento del Carmen y que se hizo hace unos meses para la conmemoración del 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, sino también diferentes acciones que están documentadas a través de este semillero PAP, que pues bueno, ya por varios años nos ha acompañado desde el orden de gobierno municipal y que también es un mensaje para el profesorado y para las personas encargadas de esto, de que volteemos a ver este escenario, este PAP, pues con el ánimo de fortalecerlo más que pues no contemplarlo, sino que sí le demos como la importancia que requiere y pues bueno, que apostemos a que el alumnado pues se vincule en este haber profesional práctico que a veces desde sus aulas pues está muy sesgado y muy alejado de lo que es la realidad. Muy bien, pues muchísimas gracias Judith y Julia por lo que nos presentan. Sí, cómo a través de una acción de fortalecimiento de capacidades institucionales, bueno, han logrado hacer visibles algunos abordajes distintos de problemáticas sociales que no están atendidas suficientemente, ¿no? O también cómo a través de estos procesos de capacitación o de difusión se pueden reconocer las diversidades que tampoco están tan visibles en la manera de proceder, o cómo a través de su ejercicio también logran cuestionar algunos referentes culturales o expresiones culturales que reproducen ciertos valores no inclusivos, ¿no? O no equitativos. Entonces, un proyecto muy distinto a los que ya habíamos visto y bueno, ya, el aplauso. Y ahora invitamos al cuarto proyecto de PAP, Movilidad Urbana Sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara. Nos acompañan Yeriel Salcedo, Elton Osorio, Silvina Razo, Ana Ojeda y Estrategia Misión Cero, no sé si ¿verdad? Muy bien. ¿Puedo cambiar? Claro que sí. Pasa rápido, no vamos a tardar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Desde el PAP de movilidad, voy a ser muy rápido, lo que buscamos es abordar la conflictividad urbana que hay con las personas que están en movilidad desde los más vulnerables, como las personas que caminan, andan en bici, usan transporte público. Hacemos este trabajo, lo hacemos en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y con gobiernos municipales, especialmente este proyecto, y que lo que más bien nosotros queremos es platicar a través de lo que hacemos y cómo le abonamos a este tema que nos convocaron, es a través de contarles una historia de un proyecto que hicimos hace 1 año y medio. Bueno, empezamos en el 21 y terminamos en el 2022, y queremos hacer como la reflexión y en base a ese proyecto platicarles todo lo que hemos estado haciendo. Pues básicamente este proyecto, que lo identificamos junto con la Dirección de Movilidad de Guadalajara y Estrategia Misión Cero, está definido en el polígono central del Centro Histórico de Guadalajara, que básicamente, para que se identifique, es la Calzada Independencia, lo que es
Ramón Corona, 16 de septiembre, es en la parte donde confluyen mi macro periférico, el tren ligero, bici pública, como 50 y tantos rutas de transporte público que vienen del sur y que se conectan con la nueva línea de 3 del tren ligero. Entonces, en base a ese espacio y las dinámicas que se dieron, pues fue que decidimos entrarle en un trabajo que duró casi 2 años, pero que ahorita lo que vamos es platicarles solo el trabajo de un curso para que vayan entendiendo lo que hacemos. Este es un video que hizo un compañero de Ingeniería Civil, donde el punto especial que están viendo ahí es Ramón Corona y Libertad, y pues lo que ustedes pueden identificar ahí es una zona que pues físicamente generaba dinámicas donde ponía en riesgo a las personas que caminaban en el espacio, que iban a tomar el transporte público, y las dinámicas que se dan en conjunto con otros actores de la movilidad urbana de la ciudad. Entonces, en base a este trabajo, o más bien identificando esta situación, fue cuando ya decidimos entrar a este proyecto, y más bien ahora dejaría la palabra a Ana, que fue la alumna que estuvo en inicio de este proyecto. Gracias. Lo que nosotros empezamos a hacer como equipo PAP fue situarnos en el espacio de intervención en el que queríamos trabajar, y nos dimos cuenta que existían 2 grandes problemáticas. La primera, como ya pudimos ver en el video, era que teníamos una geometría muy compleja. No nada más por el hecho de que confluyen varias vialidades para terminar en un mismo punto, sino que también teníamos banquetas en mal estado que limitaban la accesibilidad universal, así como puntos ciegos que volvían todavía más riesgoso tanto para peatones como para conductores. Teníamos poca señalética vertical y horizontal, lo cual nos daba como resultado una zona muy compleja y de poco entendimiento para todos los usuarios del espacio. Además, otra de las problemáticas, o no problemáticas, pues, pero causalidades que teníamos que estudiar, era la alta concentración de personas en el espacio. Esto dado porque tenemos muchos puntos de atractor en el espacio, pero además, como comentaba Yeriel, tenemos diferentes sistemas de transporte público que conectan en ese espacio. Tenemos línea 2, tenemos línea 3, tenemos la estación Bicentenario de mi macro calzada, así como alrededor de 50 rutas de transporte público que permitían ascenso y descenso a pasajeros en ese mismo punto. A partir de identificar estas 2 problemáticas en el espacio, decidimos plantearnos como los puntos con los que queríamos empezar a trabajar, ¿no? La primera era justamente reestructurar la geometría de este espacio para volverla más caminable y más amable con los peatones y también con los automovilistas que pasan por ahí. Trabajar con la visibilidad, porque sabíamos que mejorando este aspecto podríamos brindar más seguridad. A la hora de volver a regeometrizar todo el espacio, logramos conseguir accesibilidad universal, recortando los trayectos de los peatones, y asimismo también generamos zonas de resguardo para que los peatones pudieran plantearse en un punto ahí, ver todo el escenario, toda la actividad de ahí, y pudieran proceder a cruzar para continuar con su trayecto en el espacio. Que va, gracias. Soy Elton Osorio, en ese momento estaba de representante o secretario técnico de Estrategia Misión Cero, que fue un aliado del PAP para la intervención de este punto. Yo les quiero comentar muy brevemente seis momentos del proceso que fueron muy importantes para lograr lo que ahorita mi compañera Silvina les va a comentar y van a ver en unas imágenes. Y pues en parte la selección del punto fue por el nivel de complejidad que había, pero además porque había costado la vida de muchas personas en el punto. Es uno de los puntos que cuando hicimos una primera intervención, que es el primer momento, instalamos 3 zapatos blancos de 3 personas que murieron en ese punto o en los alrededores en unas cuantas semanas de diferencia.
El segundo momento fue una acción, esto lo hicimos en el 2020, en noviembre del 2020. En mayo del 2021, una vez que la autoridad había hecho unas intervenciones cerca, donde están los dos templos ahí, nos dimos cuenta que después de todas las intervenciones había un letrero que decía prohibido peatones en un cruce peatonal, que los peatones se tenían que ir del otro lado, y ahí en ese cruce, letrero, cruzado, peatones, ¿no? Entonces hicimos en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil, Estrategia Misión Cero y el PAP, una intervención para taparlo y poner un letrero de autorizados peatones, ¿no? Después, posteriormente a eso, en el marco de la Semana de la Seguridad Vial, hicimos una intervención y ahí el proyecto fue en colaboración con la autoridad para demoler una parte del camellón y autorizar que en ese cruce sí podía haber peatones cruzando por las calles. Era una zona tranquilizada e impactada por un proyecto muy, muy grande del gobierno estatal y gobierno municipal. En un cuarto momento fue un espacio de socialización, de denuncia, de colaboración con ciudadanos, con ciudadanas, que fue esto que ven aquí en imagen, donde fuimos en conjunto con estudiantes del PAP a platicar con las personas de la zona, con locatarios, con los coordinadores del transporte público, con los taxistas, con los taqueros de la zona, con las personas que utilizan el espacio público para que nos ayudaran a mapear los principales problemas, que esos problemas iban a ser solucionados en el proyecto que trabajó el PAP, ¿no? Entonces, ese proyecto, esa socialización también estuvo muy interesante y vimos la cantidad de conflictos que en la primera intervención del primer PAP hablaban de la cantidad de conflictos dependiendo de las personas que habitan el espacio público. Después se hizo una última intervención, que fue una acción de urbanismo táctico en colaboración con la autoridad, con iniciativa privada, en este caso Estrategia Misión Cero, con la academia, universidades y con gobierno y organizaciones de la sociedad civil para intervenir el punto. Se intervinieron 13 cruces peatonales, se ampliaron 4 zonas de resguardo peatonal, se colocó la señalética vertical, todo lo que el PAP y en estos procesos de socialización identificamos como cosas que faltaban, pues en esta acción las buscamos intervenir y solucionar, ¿no? Para posteriormente, en conjunto con el PAP, con Estrategia Misión Cero, se hiciera una intervención ya definitiva en la zona. Todo esto pues fue desde el 2020 hasta 2023, ¿no? Hasta ahorita, este 2024, se hizo la inauguración y que ya Silvina nos va a platicar un poquito más al respecto. Muchas gracias, Elton. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Silvina Razo, actual enlace operativo para Estrategia Misión Cero, y creo que un poquito de lo que yo quiero platicar es eso, ¿no? Muchos de estos trabajos, por ahí mencionaron cuán importante es la colaboración, la vinculación, justamente para generar estos procesos y que con el paso del tiempo se sigan fortaleciendo, en nuestro caso a tal grado que de pasar para nosotros lo que llamamos urbanismo táctico, para pasar a la obra pública. En su momento, pues el urbanismo táctico para nosotros es justo a través de pintura y ciertos elementos semifijos, evidenciar un punto de conflicto, evidenciar un problema y con ello también dar solución a muchas otras cosas que pasan en el espacio. Anteriormente estaba platicando con otras personas y era de cuánto tiempo pasó antes de que se llegara y se consolidara en obra pública. En este caso, ya por azares de la vida, pues mi compañero termina su periodo con Estrategia Misión Cero y siguen pasando un par de años y fue hasta enero de este 2024 que se llega a la consolidación del espacio público. Un poquito como por la línea que estamos en el día de hoy, las imágenes que mostramos, si es un antes, un después, específicamente en el momento que comenta Elton, ¿no? Del urbanismo táctico, donde se buscó remarcar los pasos peatonales, evidenciar los puntos de cruce y también que se rescató espacio público, que todas esas esquinitas que ven ahí, esas esquinitas que ven pintadas ahí con bolitas y todos, eran espacios que se detectaba a través de ese vuelo del dron, que eran espacios que no eran utilizados verdaderamente por el vehículo al momento de dar los giros. Quiero rescatar que este espacio nosotros lo conocíamos como la Estrella de la Muerte, justamente por el cruce de todas estas vialidades que por ahí comentaba Ana Tere y que hoy es conocido como el Andador Corona.
Yo quizá ahí me iría más a cuán importante es pues la creación de espacios, ¿no? Por ahí alguien comentaba qué espacios queremos, y pues queremos espacios conectados, accesibles, que prioricen la vida y favorezcan el cuidado y la movilidad de todas las personas, ¿no? También cerraría quizá con lo importante que es, pues bueno, por ahí hablaba Yeriel, es el trabajo de un solo periodo que dejó y sentó bases para un gran proyecto que ahorita pues Yeriel estaría platicando con nosotros. Pues bueno, ya nomás para cerrar, pues ese fue el antes y después. Eso se inauguró a inicios de este año, lo que es el polígono Ramón Corona. Esta es una nota que salió del Informador hace 2 días, donde la gente pues ya está haciendo estas referencias, que antes el lugar se ponía feo, había muchos robos y que lo que buscan es que tuviera más alumbrado público, ya lo tiene, entonces ya sienten un poco mejor la seguridad. Y gente que decía que era muy difícil, ya es menos difícil subir al camión, antes hacía mucha fila, daba la vuelta y teníamos que estar esperando. Entonces estas problemáticas que de repente para nosotros pueden ser insignificantes, para muchos puede ser un conflicto, una violencia que el espacio público les está dando. Entonces, al estar trabajando desde el PAP en lo físico, en conjunto con la gente, pues ponemos un granito de arena para tratar de que esas violencias que reciben las personas que se mueven caminando en bici, transporte público, pues sean menores. Entonces, básicamente fue ese el trabajo. El PAP, nomás empezamos con lo que era la Estrella de la Muerte, Ramón Corona y Libertad. Después nos fuimos a 16 de septiembre y Colegiales. Y después trabajamos en un tema del reordenamiento del transporte público para que la gente pudiera estar más dignamente en el espacio. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Yeriel, Ana, Silvina y Elton. Hablar de condiciones de seguridad y cómo las garantizamos en la ciudad, ¿sí? También es hablar de pases, como ellos lo han planteado. Y tanto infraestructura pública como espacios de denuncia, de socialización, creación de alternativas desde la misma voz de quienes las sufren, ¿sí? Esas problemáticas, pues son elementos que nos ayudan a construir paz. Gracias por compartirnos la experiencia del PAP de movilidad urbana. Y finalmente, invitamos al equipo PAP de Cultura y Transformación Social, Rosa María Hernández, Juan Diego Hermosillo, María Esther Torres, la maestra Daniela Jiménez y el maestro Juan Pablo Hermosillo, a que nos platiquen un poco al respecto. Bueno, buenas tardes. Nosotros pues, somos del PAP de Cultura y Transformación Social. Juan Pablo y yo actualmente estamos cursando por segundo semestre este PAP. Pues el enfoque que tiene pues, es que a través de poner nosotros las prácticas socioprofesionales podamos apoyar a la gestión autónoma de la comunidad, esto en distintos espacios del Cerro del Cuatro, aquí pues bastante cerca, que son comunidades pues bastante vulneradas en cuestiones distintas. Y pues bueno, para mí este PAP ha significado bastante porque pues no solo es como ir a la comunidad a hacer actividades con los niños, porque el principal enfoque que tenemos es con las infancias y con las juventudes desde distintos aspectos. A mí me ha tocado colaborar principalmente en la parte lúdico-creativa con los niños en distintos espacios. Quisiera resaltar la experiencia el semestre pasado con todo un evento que se realizó para Alebrijes en noviembre, que pues la invitación era en general a realizar a la comunidad un alebrije que después se montaría en el camellón de la avenida 8 de Julio, que pues es una avenida pues bastante transitada, y pues la intención era como que en familias, según las cuadras, según los centros comunitarios, se realizaran estos distintos alebrijes para pues compartirlos con la comunidad, ¿no?
que de repente era como, pues bueno, realizar un alebrije en comunidad, ¿qué tiene de comunidad, no? Pero pues no solo es juntarte a ponerle el periódico, sino como todo lo que transcurre para que ese alebrije pueda como funcionarse, ¿no? Fue un trabajo que se realizó pues en conjunto con los niños, que se veía la manera en que los niños estuvieran participando y que para ellos ver esos alebrijes terminados y compartidos pues ya era algo pues bastante significativo, ¿no? Y que a fin de cuentas pues esto es a partir de escuchar las necesidades de la comunidad, ¿no? Porque si nada más vamos y hacemos comunidades y hacemos actividades, pues no solo es hacer cultura, sino es difundirla, ¿no? Entonces, escuchando estas necesidades, descubrimos esta cultura de paz y compartirla, ¿no? Que pues se ha visto pues ya después de esta respuesta y esta motivación y cambio en los niños, de que los centros comunitarios terminan siendo un espacio seguro, un espacio en el que ellos pueden como ir a compartir y a ser felices, ¿no? A lo mejor esos niños que no tienen de pronto tanta atención en casa, van a los centros comunitarios y están ahí, están jugando, están compartiendo y sienten ese espacio como propio, ¿no? Los niños entran y salen, van y vienen y es como esa transformación del espacio. Y pues bueno, creo que algo que resalto también de estos espacios con los que colaboramos es que no son espacios en los que nosotros llegamos y resolvemos, sino que colaboramos con ellos para que ellos puedan hacerlo, y que no se ha vuelto algo de llego y te resuelvo, no son centros comunitarios que trabajan de manera asistencialista, sino que pues justamente ellos promueven como esta parte de el que ellos desarrollen sus habilidades y sus conocimientos para los demás, ¿no? Al punto que pues ya hay 2 de los centros con los que hemos colaborado que ya están trabajando de manera autónoma, ya ellos han decidido como tomar su camino y su trabajo sin la compañía de ITESO directamente, para ellos ya como crecer como centros comunitarios. Creo que pues esto es un poco de lo que hemos compartido, al menos de mi experiencia, y pues le cedo la palabra también a Juan Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan Diego, estudiante de Ingeniería Civil. A mí me ha tocado participar en el PAP en 2 proyectos principales. Uno es el deporte para promover una cultura de paz con infancias y adolescentes. Prácticamente enfrente del centro comunitario donde está Esther, en la Mezquitera, hay una cancha en la que martes y jueves nosotros vamos y tenemos entrenamientos de fútbol con chicos, chicas y adolescentes. Para poner un poco en contexto, a mí me ha tocado trabajar más con adolescentes y platicando con ellos, muchos de ellos ya no estudian, algunos sí, los que no estudian en su mayoría trabajan de 2 a 3 días a la semana, no con tanta formalidad, y el resto del tiempo en su mayoría están en su casa, en sus teléfonos o en la calle con sus amigos. Entonces, de alguna manera es un espacio que les da estructura a ellos y que de alguna manera pues reciben atención que muchos de ellos no reciben, pues ahora sí que el resto de la semana. Y por testimonio de ellos ha sido un espacio de desestrés, de relajación, de diversión, y justo ahí es donde, ya lo mencionaba Rosy, donde está realmente el reto de esta parte, porque ese no es nuestro objetivo, ¿no? El objetivo es construir paz, es fortalecer el tejido social a través del deporte. Si bien claro que buscamos que sea un espacio divertido, no es nuestro primordial objetivo, sino pues que estos chicos, chicas sean mejores familiares, compañeros, amigos, vecinos y ojalá en un futuro líderes comunitarios a través de este espacio, que tengan mayores herramientas. Y esto pues lo hacemos de distintas maneras que creemos que diferencia nuestro entrenamiento de un entrenamiento común de fútbol, en donde probablemente es más importante que participen todos que el hecho de que se hagan o no mejores jugadores, o que el objetivo de una sesión sea que se aprendan el nombre de sus compañeros y entonces o nosotros las nombramos actividades reflexivas, en donde en un entrenamiento el chico o la chica no pueden usar la pierna con la que están acostumbrados a jugar fútbol. Y entonces se desarrolla el entrenamiento y de pronto se molestan y se quejan, y al final del entrenamiento, a través de ciertas preguntas, haces una reflexión de
pues de cómo se sintieron, ¿no? De cómo se siente esa frustración, de por qué me siento así, de en qué se parece cómo vivo esa frustración en otros escenarios de mi vida y cómo la afronto. Y entonces ahí creemos que es donde hay un aprendizaje en el chico o la chica que se puede llevar a su casa y que le va a poder marcar una diferencia, pues en este caso en el valor en la importancia de la resiliencia. Y algunos de los logros que hemos visto, como ya lo mencionaban hace rato, muchos son cualitativos y de pronto no es tan fácil evidenciarlos, pero chicos que te platican que se ven el fin de semana y que no se conocían, que no sabían que eran vecinos, que ya no caminan solos a la escuela porque conocieron a uno de sus compañeros y se dieron cuenta de que caminaban el mismo recorrido, pero no se conocían. O ahora, bueno, este semestre y el pasado se conformó finalmente el grupo femenil y también fue un logro bastante satisfactorio porque de verdad que valoran mucho ese espacio las chicas, más allá de que les guste o no el fútbol, que a la mitad yo creo que ni siquiera les llama tanto, pero es ese espacio donde comparten con sus amigas y la pasan muy bien. Y bueno, el otro proyecto en el que a mí me tocó colaborar fue el semestre pasado. Mireya, una de las líderes comunitarias, tenían una inquietud de habilitar un espacio en uno de los centros que se llama El Taller, para habilitar un salón, más o menos como un salón al aire libre. Y ella, bueno, sabía que yo estudio ingeniería civil y ahí con el apoyo de un profesor hicimos un proyecto estructural de una cubierta ligera. Y fue como, digo, también estuvo como muy padre porque de alguna manera la gente que trabaja ahí en el centro comunitario se sumó mucho como a pues platicarme qué esperaban de ese espacio, qué querían, si bien probablemente no entendían un poco de los cálculos o lo que conllevaba el proyecto estructural, pero de alguna manera se involucraban. Y al final Mireya me agradeció mucho el trabajo, pero sí me dijo que para que eso se llevara a cabo, los recursos tenían que venir de un esfuerzo de la comunidad. Porque yo por ahí le comentaba que yo creía que podíamos nosotros también de alguna manera encontrar las formas de encontrar los recursos para que se construyera esta cubierta ligera, y ella me dejó claro que pues esta parte, que tiene que ser un esfuerzo bilateral, que no es nomás nosotros ir y apoyar y entonces como pues hacer lo que podemos, sino que también la comunidad se involucre y encuentre las formas de tener los recursos y entonces lograr algo pues tal cual en comunidad. Bueno, está con nosotros Esther Campos, que ella es la que dirige por ahora el Centro de la Mezquitera, que es donde estamos colaborando directamente este semestre. Entonces, pues también le pasamos la palabra para que ella nos pueda compartir también de su experiencia. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una oportunidad de poder hablar de nuestra comunidad. Es una comunidad en el Cerro del Cuatro, por lo tanto pues una situación difícil porque es una zona marginada muy grande que ha tenido un rezago social de muchos años. La colonia tiene 40 y tantos años y aún sigue con muchas carencias. Y bueno, optamos por hacer algo por nuestros niños, que eran los principales que estaban sufriendo abandono, golpes, maltratos, de todo. Cuando nos damos cuenta de eso, y hay un espacio que era un barranco enorme, pues nos pusimos a rehabilitarlo y después hicieron un módulo de policía, lo abandonan y ese es nuestro centro comunitario. Lo hemos rehabilitado, lo hemos cuidado, le hemos trabajado muchísimo. Los niños reciben mucha atención de parte del ITESO, que ya tiene ahí con nosotros casi 20 años, y es como una ventana para ellos que se abre al mundo, porque hay niños en el Cerro del Cuatro que ni siquiera van al centro, no conocen el zoológico, menos ir al trompo mágico, porque no salen del cerro, no salen de su lugar donde viven, porque la mamá trabaja, llegan tarde, no hay condiciones pues. El fútbol que los muchachos juegan con ellos, para ellos ya se sienten más buenos que las Chivas.
y para ellos es un motivo de alegría, de superación y de todo. Pero más allá de todo esto, para nosotros es muy importante que los niños vean que hay otras cosas y que no solamente la violencia que vivimos en esos lugares. Y por eso, pues muchas gracias al ITESO y al trabajo de los… No es nada más ir y jugar. Los niños van aprendiendo muchas cosas que no es lo que ven en su comunidad. Muchas gracias. Bueno, pues yo nada más complementaría que en el PAP Cultura y Transformación Social tenemos la gran oportunidad de, como tenemos, digamos, aquí muy cercano el escenario donde normalmente acompañamos, pues resulta que el diagnóstico participativo pues es algo que no solo se desarrolla al inicio de la etapa o cada semestre, sino que al tener como… digamos, la oportunidad de ir 2 veces por semana a compartir, tener estos espacios lúdico-creativos, inclusive los talleres deportivos o algunos proyectos donde profesionalmente nuestros alumnas y alumnos se involucran desde su perfil, nos da la gran posibilidad de que ellas y ellos están cada semana en contacto directo con líderes comunitarias como Esther, con niños, niñas, adolescencias, y que al final este contacto les permite estar constantemente en esta dinámica de reflexión-acción para que las planeaciones, los talleres y la participación o intervención que se plantea semana a semana tengan mucho que ver con el escuchar primeramente cuáles son las necesidades de la comunidad. Nada más abonaría eso. Y para cerrar, rapidísimo, en este trabajo hay 2 apuestas importantes, ¿no? Bueno, hay varias, pero digamos ahorita para cerrar, no extenderme demasiado, una es la potencia de la cultura desde una perspectiva amplia, ¿no? Entendiendo cultura como las formas de relacionarnos, la identidad, el fortalecimiento, los diálogos, los procesos de construcción, de paz, de comunidad, desde unas lógicas que busquen reforzar y darle sentido a esto que tanto hablamos de fortalecer el tejido social, y en eso tenemos, como acaba de decir Juan Pablo, estas metodologías participativas que tienen como de base este principio de tener otra información que no solo sea la hegemónica, la que tenemos de las bases de las estadísticas, del control del dato, sino también trabajar junto con las personas que colaboramos en poder encontrar. Ahí, y en la segunda idea muy rápida es también para ir avanzando junto con las transformaciones del contexto y nuestro PAP, tenemos escenarios que se van. Este semestre tenemos 4 escenarios. Un escenario que tiene que ver con trabajar y sostener las actividades en el Centro Comunitario de la Mezquitera. Uno que trabaja uno de los equipos, algunos están aquí, en el que estamos buscando recuperar la memoria del trabajo realizado durante pues más de 12 años de trabajo sostenido. Tenemos otro de los equipos que también está trabajando en estos diagnósticos, en el diseño de estos diagnósticos participativos para abrirnos a nuevos espacios con los mismos objetivos. Y los proyectos de aplicación puntual, a partir de son pequeños proyectos muy de acupunturita, pero que sí tengan que ver con alguna intención o inspiración que hayan obtenido en el PAP. Eso lo que nos permite es como también, como comentaba alguno de los colegas, ya no recuerdo qué proyecto, ir escuchando y creciendo junto con el escenario, como decía Esther, ¿no? Irnos transformando con el camino. Muchísimas gracias. Un aplauso al equipo del PAP de Cultura y Transformación Social. Gracias por compartir cómo a través de este trabajo comunitario ustedes han promovido hábitos de bienestar, tanto personal como comunitario. Gracias. También formas o hábitos de cultura de paz y convivencia pacífica.
también cómo a través de este trabajo de investigación, acción participativa, generan alternativas y desarrollan las capacidades de agencia, ¿sí?, de los mismos habitantes o los pobladores o grupos vulnerados o vulnerables, ¿sí? Y cómo yo rescato de estos 5 proyectos, cómo cada uno desde su escenario y su práctica generan competencias en los egresados del ITESO, independientemente de la licenciatura o maestría que estén estudiando, y también en el equipo académico, profesores, investigadores, gestores de proyectos, para construir formas de hacer más pacíficas o al menos visibilizar las violencias que están presentes en el día a día en distintos escenarios, y también para generar experiencias distintas de vivirnos en paz, ¿sí? Me parece que son de los elementos que yo alcanzo a rescatar, y bueno, dado que el tiempo ha sido breve para poder compartir ya con ustedes reflexiones, simplemente es invitarlos a pensar en las siguientes preguntas en el contexto de estas jornadas por la paz, ¿no? Por un lado, cómo nos hemos vivido desde cada proyecto, los conflictos urbanos que se han ido presentando, los conflictos sociales, y luego qué hemos hecho con ellos. Aquí ustedes han platicado ya distintas cosas que han hecho con aquello que han identificado como problemáticas que no nos dejan vivir con serenidad y con calma, o plenamente, ¿no?, desde las necesidades que tenemos. También otra pregunta que colocamos para seguir pensando desde esta lógica de las paces es cuáles conductas, actitudes o acciones pacíficas que hemos hecho, que hemos reproducido nosotros, podemos reproducir en otros escenarios, experiencias y proyectos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta experiencia PAP que les ha tocado vivir no se queden en eso concreto, sino que se pueda multiplicar. Otro elemento es, bueno, finalmente, con esto que nos comparten estos 5 equipos de trabajo, ¿qué comprendemos o qué aprendemos desde esa experiencia con respecto a los conflictos, a su gestión, a su resolución, a su transformación y a la construcción de la paz, ¿sí? Algo que podríamos ahí vincular es, si todos somos protagonistas de la construcción de paz, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Y qué aprendemos de ello? Y finalmente, ¿de qué manera nuestra experiencia con los conflictos desde estos proyectos y desde esas formas de construir paz que se han compartido en esta tarde nos permiten ampliar nuestra perspectiva y nuestro quehacer como actores de PAP, como comunidad ITESO y también como agentes sociales de transformación? Sí, son únicamente algunas reflexiones que les invitamos se lleven, sí, con un buen cafecito, las puedan dialogar también con sus usuarios o los beneficiarios de los proyectos o con los estudiantes que posteriormente van a retomar estos proyectos en los periodos escolares sucesivos. Si hubiera algo más, comentarios, algún comentario, nada. Muy bien, pues con esto entonces cerramos esta edición de los Diálogos PAP. Los y las invitamos a que participen en el resto de actividades de Jornadas por la Paz de esta semana. Sí, enseguida tenemos una marcha, que bueno, si tienen alguna duda le pueden preguntar ahorita a Cristi, ella les puede dar datos. Y también mañana tendremos más actividades. El jueves, yo con mucho gusto los invito a un taller de gestión de conflictos que estaremos realizando de 11 a 1. Sí, están invitados tanto personas de la comunidad universitaria como actores de estos mismos proyectos, ¿sí?, sociales. Solamente hay que registrarse en la liga de la invitación general de las jornadas, y creo que es seguir conociendo herramientas y experiencias de otros para ir llenándonos todavía más de capacidades y formas de atender los conflictos. Sin más, agradezco mucho, fue un placer conocer estos proyectos, escucharles,
Y con esto, pues nos despedimos por ahí.